maestro Roncoroni decía una frase que el conocimiento se comparte, hay que compartirlo. La ciencia es confrontación. Si la ciencia no fuera confrontación, imagínense todavía al Sol girando alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, es esto. En principio lo que voy a agradecerles mucho es a muchos de nuestros compañeros de Europa que nos fueron marcando el camino. Ellos compartieron gratuitamente, generosamente, todo lo que ellos iban haciendo durante esta época. Nosotros empezamos en marzo a prepararnos para esta pandemia. El profesor Stefano Nava, que lo leen frecuentemente en todas las publicaciones que están generando por COVID. Alonso Íñigo en Valencia, y que creo que está conectado, que tiene una función muy importante en todo lo que es el soporte ventilatorio no invasivo en España, lo mismo que nuestro gran amigo Salvador Díaz Lobato y su señora Sagrario Mayorales. Hay muchos en París, en Egea, en el País Vasco, etc. Nosotros, por otro lado, para aclarar, no tenemos ningún sponsor comercial en nada de todo lo que venimos haciendo, y sí agradecer a mucha gente que fue haciendo donaciones y empresas que nos fueron prestando equipos para poder trabajar. Por ahora, dejando este mínimo comentario, lo que queremos hacer es comentarles un poco cómo fuimos llevando a esta unidad de soporte ventilatorio no invasiva, la primera que se crea acá en el país, y comentar un poco la experiencia. Básicamente les voy a recordar, y lo vamos a ir recordando todo el tiempo, que esta es una unidad de monitoreo intensivo y de tratamiento donde la base está, o tenemos una base muy importante con el kinesiólogo respiratorio, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. Sin más, les voy a presentar a alguien que ustedes ya conocen mucho, que es a la licenciada Laura Vega. Ella nos va a estar comentando la primera parte de esta charla, junto con Nicolás Facha Colayani. Es un gran amigo que encontramos, es una unidad que tiene muchos amigos, va a ir comentando los resultados. Después va a estar Mauro Castro y la doctora Ada Toledo hablando de toda esa cosa humanitaria que fuimos desarrollando. Lala, Nico, por favor, les dejo ahora a ustedes. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Necesito que dejen de compartir. Ahí va. Sí, así. Bien, bien. Bueno, necesito un pulgar arriba de alguno que se escucha y se ve todo. Sí, ok. Bien, bueno. Hoy la idea de la exposición es en parte mostrar el modelo de unidad, ¿sí? Sabemos que medicina privada, medicina pública, son todos diferentes ámbitos, pero nada, la idea nuestra es mostrar el modelo, además de los resultados. Vamos a ahondar muy poco en temas de académicos, porque la verdad que la evidencia ya está, y visitar PubMed. Yo no quiero aburrirlos leyéndoles artículos que tranquilamente, sí les voy a mencionar algunos artículos, pero tranquilamente los pueden ir a buscar. Lo mismo que repasar el tema de la dispersión, sí se menciona, pero no es el fin de este webinar. Bueno, nosotros incluimos a los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda causada por COVID, confirmada o con alta sospecha hasta tener el resultado diagnóstico, ¿sí? El paciente tiene que estar con insuficiencia respiratoria por COVID. Además, tomamos pacientes si tenemos PAFI menores a 200, o un paciente que, ejemplo, en clínica médica empieza a escalar los requerimientos de oxígeno desde cánula nasal y ya está con una máscara con reservorio a 10 litros por minuto, o aquel paciente que empieza con frecuencias respiratorias altas con o sin uso de músculos accesorios. Lo importante es que para esta unidad el paciente tiene que estar lúcido y ser colaborador, medianamente colaborador. El criterio el algoritmo de tratamiento que tratamos de seguir y que seguimos bien, independientemente de dónde fue pesquisado este paciente, es así con esos criterios de inclusión que mencioné antes. El paciente puede estar en clínica médica, en la guardia externa o en emergento.
Entonces, de esta manera lo que hacemos es una prueba de cánula de alto flujo de 2 horas con pronovigil en el sector donde se encuentre, siempre y cuando sea emergentología. Si está en la zona de clínica médica o guardia externa, lo trasladamos a la unidad o lo trasladamos a emergentología. Bueno, se hace una prueba de cánula de 2 horas con prono. La titulación del alto flujo es al flujo máximo, y con un target de saturación de 94 a 96 centímetros, la FIO2, para lograr ese objetivo de saturación, ¿sí? Y lograr que la frecuencia respiratoria baje. Si el paciente responde, es decir, baja su frecuencia y mantiene la saturación con una FIO2 menor a 60, ya ahí, si el paciente estaba en emergento, va a pasar a la unidad nuestra, ¿sí? Si ya estaba en la unidad, va a continuar el igual tratamiento que venimos siguiendo, con un monitoreo estrecho de cada 3 horas, ¿sí? Evitamos siempre el supino y titulamos la cánula nasal de alto flujo sin reducir el flujo, ¿sí? Y siempre reduciendo la fracción de oxígeno inspirada para tener siempre el mismo target de saturación. A ver, ¿qué pasa con esos pacientes que después de la prueba de 2 horas de pronovigil con cánula de alto flujo no responden? Es decir, que aumentan el requerimiento de oxígeno, que saturan bajo, que no llegan al target de saturación y tienen frecuencia respiratoria alta sostenida. Bueno, lo mismo, si estaban emergendo, va a pasar a la unidad de soporte ventilatorio no invasivo, pero ese paciente ya está en alerta ventilatorio. Esto quiere decir que se da aviso a UTI, a terapia intensiva, se lo llama y le avisamos que tenemos un paciente en estas condiciones, y empezamos un monitoreo estrecho con un techo de 6 horas. Empezamos a valorar los opioides, porque estos pacientes la frecuencia respiratoria alta sostenida puede manejarse con opioides. Obviamente que seguimos insistiendo con el pronovigil, y la prueba del paciente con alerta ventilatoria es una prueba de CPAP, en unos rangos de presión de 2 más o menos 2, de 12 más o menos 2, y siempre con una presión de soporte baja, una presión de soporte de un delta P menor a 3, es decir, estamos haciendo CPAP. Ahora voy a hacer una aclaración sobre esto. Bueno, el paciente puede tolerar y responder, y va a continuar con igual tratamiento, alternando en este momento entonces cánula nasal de alto flujo y CPAP. Ya si no responde, el paciente pasa a UTI. El tema del monitoreo estrecho, se hace un monitoreo estrecho y vemos que responde cada 6 horas, digamos. O sea, estamos, durante el paciente que está en alerta ventilatoria, responde, ok, listo, otra vez le subimos el techo a 6 horas. Puede que al cabo de 12 horas no respondan las últimas 6 horas, pero las primeras 6 horas estamos viendo a ver si pasa a terapia intensiva o continúa con el tratamiento. Y sigue en alerta ventilatoria. Con respecto a la prueba de CPAP, nosotros estamos haciendo, no hemos tenido necesidad de hacer ventilación no invasiva propiamente dicha. Ustedes piensen, si ya han atendido por pacientes COVID, piensen que son pacientes que tienen una media de 33 de dióxido de carbono, ¿sí? Por ende, la BNI para aumentar la ventilación alveolar no estaría justificada. Y me queda la otra justificación para usar un delta P alto, que sería descarga de los músculos accesorios. En nuestro caso no nos pasó, si bien sí están con altas frecuencias, pero nos ha pasado muy pocas veces pacientes con alta demanda, realmente con tirajes. Sí hay algunos con tiraje intercostal, pero que rápidamente, o no sé si rápidamente, pero que con CPAP han respondido bien. Después Nico les va a mostrar los resultados. Bueno, cuando el paciente sigue internado en nuestra unidad, empezamos a hacer los destetes de estos tipos de soportes, ¿sí? El destete de la cánula de alto flujo, ya sabemos, no le tocamos mucho el flujo siempre lo mantenemos en valores superiores a 50, y sí bajamos la fracción de oxígeno inspirada, ¿no? Cuando llegamos a 28% de requerimientos de FIO2, para una saturación objetivo de 94 a 96, empezamos ya a bajar el flujo o a suspenderle los periodos de cánula nasal de alto flujo. El destete de CPAP se hace también con el mismo objetivo de saturación, y lo que hacemos es empezar a usar menos tiempo
la cantidad de horas de CPAP, ¿sí? Después bajamos la presión, pero la verdad que lo que primero hacemos es reducir el tiempo antes que reducir la presión de tratamiento. Bueno, vamos a hablar un chiquitín de lo que son los soportes no invasivos, ¿sí? Nosotros en esta unidad lo estamos implementando, mejor dicho, como estrategia preventiva para evitar la intubación orotraqueal, mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio si lo hubiese. También tenemos que pensar que esto es un soporte respiratorio, y al igual que el soporte respiratorio invasivo, lo que nos permite es ganar tiempo a que la enfermedad cure o pase el periodo de hiperinflamación aguda. Por ende, tanto el soporte invasivo como el soporte no invasivo se tiene que tomar como lo que es un soporte. Ningún tipo de soporte respiratorio cura la enfermedad esta. Por ende, como es un soporte, muchas veces en otros casos donde las terapias intensivas ya están colapsadas, podríamos ganar tiempo para conseguir algún tipo de sostén o de plazas en UTI. Nosotros, con respecto al tiempo de la intubación, bueno, seguimos el lineamiento de Laurent Broyard, ¿sí? Y de Brody, bueno, y toda esta gente, Slatsky, que ellos dicen que consideremos la intubación en un momento de hipoxemia refractaria, ¿sí? O hipercapnia, que no sería tanto el caso de estos pacientes, la evidencia objetiva de aumento de trabajo respiratorio por la contracción o la palpación, la contracción fásica no tónica, o la palpación del ECOM, ¿sí? Y si es necesario, colocar manometría esofágica. Sinceramente, somos bastante fanáticos en la unidad de colocar balones esofágicos, tanto Guillermo, yo, hace mucho tiempo que estamos en la manometría esofágica y somos muy fanáticos, pero por suerte, no tuvimos que invadir a un paciente de estas características, despiertos, jóvenes, que están con mucho miedo. Por suerte no hemos tenido la necesidad real de colocar un balón esofágico para medir trabajo muscular. Creo que este grupo de excelentes referentes nos dicen que es bastante simple ver el tiraje a través del uso de músculos accesorios, y no así de la frecuencia respiratoria. Bueno, seguimos. Otra cosa que hacemos es enfatizar sobre el prono, ¿sí? Los pacientes estos tienen atelectasias malignas, esto genera todo un círculo vicioso de colapso, genera mayor hipoxemia, más allá del que genera la patología per se, y aumenta el trabajo muscular. Entonces, desde el inicio, lo que podemos hacer para prevenir todo este círculo vicioso y además para mejorar la desigualdad BQ que tienen estos pacientes, es colocarlos rápidamente en posición de prono con algún tipo de soporte respiratorio no invasivo, ¿sí? Entendiendo ese soporte respiratorio, estos soportes, ¿sí? Nosotros hacemos algún soporte, no solamente aumentar la FIO con máscara con reservorio. Bueno, hay algunas ya series de casos sobre pacientes pronados en COVID. Lo importante, esto me gustó porque es bastante claro, dice, primero hay que identificar apropiadamente al candidato. Nuestros pacientes son candidatos a prono. Considerar hacer prono con alto flujo, o BNI dice en este caso. Bueno, charlar acerca de cuánto hacer el prono, ¿no es cierto? Nosotros lo que tratamos de decirle a los pacientes es evitar el supino. Tenemos pacientes no tan añosos, pero sí tenemos bastantes pacientes gordos, que no les gusta mucho. Es un trabajo de mucha contención al paciente para que entienda realmente, y no diciéndole, si no te pronaste, comes el tubo, con una contención que lo terminan entendiendo, y la verdad que aquel paciente que no adhiere mucho, porque por rebelde, sino porque no lo tolera, usamos medicación analgésica y usamos las rotaciones con decúbitos, ¿sí? Pero entienden muy bien decirles, te podés sentar, te podés poner boca abajo, de costado, y trata de no ponerte boca arriba. Nosotros tenemos muy buena adherencia. Obviamente que también este artículo enfatiza sobre monitorear la falla, más bien es todo lo que estamos haciendo, no sé, tenemos registradas las evaluaciones, yo no las tengo presente ahora, 700 evaluaciones por paciente
por la cantidad del grupo de pacientes que atendimos, es un montón, son como 6 evaluaciones diarias que les hacemos a los pacientes. Bueno, obviamente el prono acá lo que mostró es un aumento de la sobrevida, ¿sí? Y también de la frecuencia respiratoria, del ROX Index, que es un índice que nos sirve mucho para monitorear a los pacientes, y también de la saturación. Bueno, la cánula nasal de alto flujo. Bueno, ¿cómo justificamos el uso de esto? La oxigenación que puede proveer, primero que da flujos estables, digamos, fracciones inspiradas de oxígeno bastante estables, no bastante, estables, pero además lo que tenemos de plus es que genera una pequeña proporción de PIB, ¿sí? Más allá de toda la disminución del lavado de espacio muerto anatómico, que quizá en este momento para lavar CO2 no nos importaría, pero sí nos importa para bajar la frecuencia respiratoria, y realmente está medido y nos disminuye la frecuencia respiratoria de estos pacientes, ¿sí? Recordemos que no es un tipo de soporte inspiratorio per se, pero puede, por estos mecanismos indirectos, disminuir el trabajo. Bueno, ya en marzo, esto fue en marzo, salió en la OMS que se podía usar alto flujo para preoxigenación antes de intubación, o como apoyo ventilatorio no invasivo, con un seguimiento estrecho, ¿no es cierto? Siempre hablando del seguimiento es básico. Después salieron bastantes artículos ya, repito, son artículos que salen en el medio de una pandemia, ¿sí? Donde concluyen los autores que el alto flujo fue efectivo para tratar a los pacientes con COVID. Habla otro artículo que el ROX Index es una herramienta muy, muy buena para evaluar a los pacientes moderados o severos con falla hipoxémica por COVID. Ese es el índice que nosotros usamos. También otro artículo que habla que podría reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva y, y la necesidad de escalar a ventilación comparado con oxígeno estándar en pacientes COVID. Es decir, la cánula nasal de alto flujo, comparado con la cánula, con la oxigenoterapia estándar, podría disminuir la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Artículos hay varios, yo los invito a PubMed a buscarlos. Lo mismo para esto, para la dispersión. Bueno, para dejarlo como claro una vez más, la dispersión de una cánula de alto flujo es de 17 centímetros cuando está correctamente colocada, es decir, las narinas de la cánula están bien insertadas, el elástico no está tirando, es decir, la cánula bien insertada, y encima lo que hay que hacer es ponerle un barbijo quirúrgico al paciente, ¿sí? Acá está, bueno, flujo de 60, así es como lo implementamos, con una FiO2 para una saturación de 95, 94, 95, 96, ¿sí? Acá vemos a los pacientes pronados. Obviamente que el prono no es pronarse como si fuera una foca, el paciente, porque vos le decís te pronás y se ponen todos así, y así el paciente no va a tolerar. De hecho, ahora estamos yendo un poco a clínica médica, como a explicarle a los chicos, si bien no hacen alto flujo, explicarle, porque te dicen, no tolera el prono. Bueno, cuando entras el paciente está así, re incómodo, y es explicarle un poco, mira, la posición es esta, que mire la mano, la pierna del lado de la mano flexionada un poco, y eso es un aprendizaje, y no cuesta mucho explicárselo o a mi compañero o al paciente. El CPAP, bueno, la justificación ya la recontra conocen, la PIP mejora la oxigenación por reclutamiento, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la fracción de Jung, aumenta la PaFiO2, algo que recalcamos, que a todos los pacientes les hacemos ecocardio, y la verdad que no tienen una falla, por más que son pacientes que sus antecedentes son dudosos o no refieren, sinceramente el cardiólogo que trabaja con nosotros nos dice siempre como que no encuentra ningún tipo de patología predominante cardíaca, o que esté afectando, digamos, o que esté agregando severidad a la patología, gracias a Dios. Bueno, ya esto también en marzo, ya en las guías de varias sociedades del mundo, el CPAP podría ser un tipo de soporte no invasivo recomendado para pacientes con COVID hipoxémicos.
Bueno, no quiero aburrirlos más con artículos. ¿Cómo hacemos nosotros para disminuir la aerosolización de las partículas? Acá vemos que cuando uno usa una máscara oronasal con una presión de CPAP de 20 más o menos, la aerosolización se dispersa en todas las direcciones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es usar máscaras con codo azul, convencionales con codo azul, para disminuir la dispersión de las partículas. En cuanto al tratamiento con CPAP, hay dos formas de hacerlo, o nosotros lo hacemos de dos formas, no usamos Busignac, pero lo podemos hacer con CPAP de pared o con equipos de flujo continuo. Atentos acá, porque el equipo de flujo continuo tenemos tres opciones de circuitos, ¿sí? Si lo vamos a hacer con doble rama, codo azul siempre, y los filtros en las ramas inspiratorias y expiratorias y en la I. En el caso que tengamos un circuito simple no ventilado, aquel con válvula exhalatoria activa, lo que ponemos es un filtro EPA, obviamente, antes de la válvula exhalatoria. Y si solamente tenemos equipos, lo puse en colorado porque es lo más común, si solamente tenemos equipos de circuito simple ventilado, lo que tenemos que hacer es seguir usando estas máscaras codo azul, pero acuérdense que acá necesitamos un whisper para exhalar el dióxido de carbono. Entonces, entre el codo azul y el whisper se coloca un filtro EPA, entonces todo el aire exhalado del paciente estaría filtrado, ¿sí? Lo que nos tenemos que asegurar es un adecuado sellamiento de la interfaz, porque este es el momento donde predomina el riesgo de contagio por gotas. Si nosotros en nuestra unidad, por suerte, tenemos la posibilidad de utilizar helmets, que el contagio por gotas está bastante disminuido, y también la tolerancia del paciente también, porque casi no están presentes las fugas. Bueno, como mi experiencia en los helmets empezó en Italia, estos son los Starments, son los conocidos hasta el momento, gracias hasta que pudimos avanzar con los helmets de acá. Son dos tipos de interfaces diferentes, si se va a hacer helmet CPAP o helmet BNI, son dos interfaces diferentes, no te sirve para hacer BNI con el helmet CPAP, no se puede. Cuando llegó el prototipo, el Hospital María Ferrer, llegó un prototipo que no nos quedaba claro, lo tratamos de modificar con la gente de la empresa, que fue reabierta el comentario, y pudimos hacer que el equipo la interfaz sea útil para las dos opciones, helmet CPAP, o sea, con pared, y en el caso que necesitemos usar BNI, o con CPAP con flujo continuo. Bueno, empezamos ya después de hacer todo lo que es la puesta a punta de lo macro, ¿no es cierto? Me falta este conector, no sé qué, empezamos a hacer todas las mediciones fisiológicas. Sobre todo lo que más nos importaba, que era el ribrín de dióxido de carbono. Acá lo tenemos a Maurito. Ahora les voy a... Ahí está. Bueno, bueno, sí, se debe ver mi puntero. La primera curva de arriba es la curva de flujo. No hay flujo en la primera parte, no hay presión, el casco no estaba colocado, estábamos conectándolo, y la curva de capnografía a tiempo es bastante normal. Acá cerramos el casco, en esta segunda meseta que hay un ascenso de la PiCO2, es que cerramos el casco, entonces Mauro empezó a reinhalar dióxido de carbono. Aumentamos el flujo un poquito, ¿sí? Acá se ve en la parte verde, yo no estoy segura si me están viendo el cursor. Sí, se ve, ok. Bien, en la parte verde vemos que abrimos el flujo, hay flujo con respecto a esta partecita, sí, pero todavía seguíamos una PiCO2 que debería ser 0, ¿no es cierto? Es la primera parte de la capnografía volumétrica, es 0. Bueno, nos daba muy alta. Bueno, ¿qué pasaba acá? Tuvimos que subir el flujo, bien, perfecto, para que la PiCO2 baje a valores más normales. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, si ustedes ven, la partecita del flujo toca el 0, el flujo inspiratorio toca el 0. Cuando toca el 0, una manera más gaucha de decirlo, cuando el paciente toma aire, tiene que tomar, miren, tiene que tomar aire del sistema, por eso cae la presión también. Entonces,
no es que reinhala propiamente dicho, pero que vuelve a tomar aire que no es fresco, es del sistema del volumen compresible del casco. ¿Cuándo se soluciona esto? Cuando el flujo inspiratorio no toca el cero nunca, es decir, hay que subir el flujo. Siempre a mí me hacen la misma pregunta, bueno, ¿y a cuánto de flujo del flumiter? La verdad que eso no tiene ni siquiera una respuesta inteligente, que diría, porque yo si te digo, mira, acá lo ponemos en 80, vos vas a tu flumiter de tu hospital, y no, primero, nuestros flumiters sean hasta 15, que los podamos abrir y que tire 80 es otro tema, pero que yo te diga así 80, como que no te estoy haciendo un favor respondiéndote esa pregunta. Lo que sí o sí necesitamos es que el flujo en inspiración siempre salga por la válvula de PIP, en el caso de que estemos usando CPAP de pared. Entonces, si yo con esa pequeña recomendación, que es mucho más práctica que yo te diga usarlo con X tanto de flujo, siempre el aire tiene que salir a través de la válvula de PIP, y acá se ve. Si el flujo toca el cero, como acá, el paciente tiene valores superiores a lo que me gustaría tener un paciente con un helmet de dióxido de carbono. Después, si no se entiende esto, lo volvemos a charlar en las preguntas, porque me interesa que lo entiendan. Bueno, a ver, esa era la primera medición que hicimos, después dijimos helmet con equipo, ¿y cómo es con equipo? Con equipo, BNI, bueno, ¿cómo hacemos? Mi experiencia en Italia había sido con doble tubo. La verdad que cuando nos pasó que doble tubo, tanto con rama en I y una boca cerrada o doble tubo separado es lo mismo, y lo empezamos a medir y peor, o sea, no nos cerraba, nos daba 14 de PiCO2, por ende, acuérdense que el valor tiene que ser 0 o 3, no mucho más, 5, pero no 15. No estaba yo muy segura de esto y decía, ¿cómo es posible? Pero si yo lo usé así, siempre lo usé así. Así no nos gustaba. Entonces, bueno, nada, me mandó a hablar con Gregoretti me mandó a estudiar literalmente desde el 2008, señores, yo no lo había leído el artículo, y el tipo desde la playa me dice, léete este artículo, claro, me dice, ¿te pasa lo mismo que a mí? ¿Qué pasa acá? Miren esto, un Evita tiene doble tubo, un Vision tiene tubo simple, Evita doble tubo, Vision tubo simple, ellos midieron un equipo con doble tubo y un equipo con tubo simple, en dos modalidades, por así decirlo, CPAP y binivelado. Cada vez que ellos usaban doble tubo, le subía la PiCO2, y cada vez que usaban tubo simple, le bajaba la PiCO2, independientemente si usaban presión de soporte o CPAP. Bueno, y eso realmente nos pasó porque nosotros empezamos a jugar con las presiones, bueno, no. O sea, lo que yo le estaba contando y el tipo en la playa me dijo, sí, te entiendo, bueno. Otra cosa que ellos midieron es ver, bueno, ok, hay que hacerlo en un tubo simple. Genial, todos sabemos que tenemos un whisper en un tubo simple. ¿Dónde ponemos el tubo simple? Bueno, ellos también midieron, ¿dónde ponemos el whisper? Ellos también midieron, ¿dónde poner el whisper? Si en la rama o en la otra boquita. Bueno, lo que vieron que cuando ponían el whisper en la rama, la PiCO2, como bien dice acá, baja. Algo que me remarcó mucho este señor, bueno, y así es el modelo, porque también después me mandó a leer uno de ahora, del 2020. Así es como lo estamos haciendo. X equipo, no importa uno que sea de última generación de turbina, un filtro perfectamente para filtrar al paciente, pero bueno, esto no es salida del aire del paciente, pero para proteger un poco al paciente, y el filtro acá con el conector. Y algo que realmente el señor me remarcó mucho es que el whisper este mide 5,5, 5 milímetros, .5. Obviamente lo hicimos así, lo hice antes sin un whisper de esa medición, de eso diámetro, y no me salió. Y después dije, siempre tenés que escuchar lo que te dicen. Y este es el whisper que ponemos, que es el que viene en el casco mismo. Y acá está. Nos quedó la medición en 6, lo chequeé con él, sí, me dice la medición es esa, está perfecto, independientemente del valor de las presiones, esto se acerca a valores de 0. El concepto entonces es esto, cuando nosotros usamos un sistema que tiene un volumen compresible, si yo lo transformo en un circuito cerrado, hay una parte del cuello que el paciente vuelve a inhalar por ser un circuito cerrado, y es lógico y es normal, y deben medirlo
por lo menos si existiera otro casco, también con otro casco, con otros materiales de otro casco, porque el volumen compresible del cuello del casco A no va a ser igual que al material del casco B. Y ese volumen compresible, cuando yo encima lo transformo en un circuito cerrado, no le hago el gas. Entonces, hay una partecita que va a depender de ese volumen compresible, cuánto se distienda o el cuello o la carcasa, que eso se lo va a reinhalar el paciente. En cambio, cuando yo ese sistema lo transformo en un circuito abierto, tanto con gas de pared como con una turbina, hago que siempre ese volumen compresible se lave y haya gas fresco. ¿Sí? Bueno, las mediciones de flujo de FiO2 también fueron hechas. Nada, indistinto de cómo poner el oxígeno, si en el equipo, yo sé que en muchos lugares no hay estos equipos, entonces también los medí en la tubuladura y los medí poniéndolo en el helmet. La verdad que da por arriba de valores de valores por arriba del 70%, de 75%, perdón. Bueno, resumir, con helmet CPAP lo que podemos hacer es una mezcla de aire comprimido con oxígeno, titulamos el oxígeno según el objetivo de saturación siempre, y esto es lo que era más importante, siempre que salga aire por la válvula de PIP, sí. Con helmet con equipo, para hacer BNI, nosotros, repito, no hicimos BNI en pacientes pura y exclusivamente COVID, como los que se presentan, pero sí hacemos CPAP. Lo hacemos con, no lo hacemos con doble tubuladura, porque yo esto es una sugerencia mía, yo no tengo la verdad absoluta de las cosas. Recuerden solamente esto, que los valores de PiCO2 van a aumentar de acuerdo al volumen compresible de esa interfaz, y de estos helmets que por lo menos tenemos a mano, es más o menos 15, perdón. Con un tubo simple, acuérdense de usar un whisper en la otra boquita, no en la línea, en la tubuladura, de 5.5. El flumiter siempre, olvídense, al máximo va a dar 75 de FiO. Bueno, ¿cómo hacemos el protocolo? Seguimos CPAP, comenzamos con 10 a 14, o 12 más menos 2, lo que hacemos son ajustes de FiO para una saturación a ese objetivo. Y lo que estamos haciendo también es combinarlo con Pronovigil, siempre. Bueno, el CPAP, algo importante, si lo van a hacer con máscaras, traten de primero encender el equipo, colocar la máscara, luego encender el equipo, y lo mismo para retirar la máscara. Apago el equipo, retiro la máscara. Bueno, estos son algunos videitos de los pacientes que tuvimos ya con helmets. La posibilidad que nos permite es que en el hospital no se hace en todo el hospital soporte no invasivo, entonces podemos trasladar a los pacientes al tomógrafo, aisladitos en esa burbuja, y encima sin discontinuarle el tratamiento. Nosotros nos hacemos muchas imágenes, y esto es un poquito lo que yo les quería mostrar. Este es un paciente Pacheco Antonio, lo que vemos es que tiene vidrio esmerilado ahí, tiene engrosamiento septal bibasal, ocupación alveolar, tiene un poco de pérdida de volumen en ambos lóbulos inferiores, y algunas imágenes con tendencia a la consolidación. Las imágenes nos están dando a veces un poco de pánico cuando las vemos. Es real lo que digo, las vemos y por ahí hay una disociación, que el paciente no está igual como vemos esa tomo, o sea, está ahí, pero esa tomo, si yo veo la tomo sola, me da mucho miedo. Hay una disociación clínico-radiológica, claramente. El paciente se nos fue de alta, felizmente. Acá esta es una angioTAC con protocolo para TEP. Tenemos patrón en mosaico bilateral con vidrio esmerilado y con tendencia a la consolidación basal, que es derecha. No observamos TEP en este paciente, y en la ventana mediastinal no se observan consolidaciones. Muchas veces después de un tiempito sí aparecen imágenes, que ahora les voy a mostrar, en la ventana mediastinal. Este es un señor que lo fuimos a buscar a la guardia externa. Sinceramente lo subí porque vi la tomo. Él no estaba cuando se presentó tan inflamado ni con tanta fiebre. Vi la tomo esa, lo subimos para la uso BNI y nos costó muchísimo porque empezó a estar con marcadores inflamatorios muy altos, con mucha fiebre,
mucha taquipnea, tuvimos que escalar tratamiento a los días, porque al principio como que respondió bien, y después escalamos tratamiento y el señor, acá está, Raúl, se nos fue de alta y feliz de la vida, y la verdad que nos dio mucha emoción ese paciente. Bueno, lo que les decía, las tomos, esta tomo también es de un señor que fuimos a buscar a clínica médica. Si vos ves la tomo del 11 con respecto a la tomo del 16, que son 5 días después, era una tomo que no era tan espantosa para las que le venía mostrando, que son todas más o menos así, no era tan espantosa, era bastante virgen esta tomo. La cuestión es que al paciente lo trasladamos para la uso porque estaba con mucha fiebre, y obviamente al tener fiebre se ponen medio hiperdinámicos y están con mucha taquipnea, y después le hicimos una eco, la eco era compatible con las imágenes. De hecho, que yo no soy experta en hacer ecos, pero como que me puse contenta porque yo le estaba viendo que en la eco no decía nada, y después me mostraron la toma y dije, bueno, es correlativa. Pero el señor a los 5 días cambió completamente las imágenes, se ven claramente. No lo podíamos creer, y sí, este hombre también nos costó muchísimo. Pero lo que tenemos de bueno es que además de que hay mucha gente experta en el grupo, tenemos como un consenso que no ventilamos ni gases, ni paciente, ni imágenes, es un todo el paciente. Porque la verdad que yo también trabajando en terapia intensiva veo estas tomografías y a mí me asustan. Pero cuando entras a ver el paciente por ahí también te dice otra cosa, y si tenés las herramientas y la apertura mental para darle una chance, uno no puede ser tan terminante. Este también nos costó un montonazo, Sasha. El señor ya cuando estaba bien le quería mandar un saludo al nieto, que le decía que estaba en la luna, pero las imágenes son espantosas. Son espantosas, es lo que yo digo, a mí me dan miedo las imágenes muchas veces, prefiero ni mirarlas. Bueno, ¿cómo seguimos con la unidad? La unidad son 7 camas, 5 camas en habitaciones con presión negativa, tiene antesalas de cambiado y descambiado a presión positiva con circuito cerrado de televisión, hay 2 habitaciones que son compartidas y lo que tenemos que es una individual que nos permite meter ahí al sospechoso hasta confirmar el diagnóstico. Y últimamente habilitamos 2 camas más con un filtro EPA externo porque esa no tiene presión negativa. Y abrimos las ventanas. Bueno, para justamente un poquito a cuento de esto, ¿no? Bueno, pero vos tenés presión negativa. Yo quiero hacer una aclaración de esto. El COVID se transmite por contacto y por gotas, es decir, contacto tipo la gota a mi piel y yo voy a mis mucosas, o de gota directo, ¿sí? Gota directo, gota del paciente a mis mucosas. Y también se transmite por una transmisión inhalatoria, que son aquellas particulitas que no viajan en la gota, pero viajan en una particulita muy chiquitita y queda suspendida en el aire. Bueno, la primera de gota o de contacto, la primera forma de prevención para mí, que soy personal de salud, es a través de barreras mecánicas, ¿sí? Porque no quiero que la gota me caiga en una mucosa a mí o en la piel, porque yo después me toco y me rasco el ojo. Eso es una barrera mecánica, ¿sí? La barrera mecánica, luego las antiparras, que yo las tengo acá, pero no veo la pantalla, sino antiparras, barbijo quirúrgico, cofia, todo lo que ya saben que después lo tiramos. En la transmisión inhalatoria, es esa particulita que queda suspendida, se combate, o digamos, se previene con barreras de protección para transmisión inhalatoria, que son los filtros, y esto es un filtro N95 y es un filtro para transmisión inhalatoria. Lo mismo que cuando tenemos un paciente intubado, o no intubado, pero ventilando con un circuito respiratorio, que tenemos que poner un filtro EPA, ¿sí? Las sales de presión negativa también son un recurso, porque la presión negativa aspira la partícula que queda suspendidita en el aire. Es un recurso y está recomendado, perfecto. En aquellos lugares donde no hay presión negativa, la transmisión inhalatoria no de gota, la solución es abrir las ventanas, no la puerta, obviamente, de la habitación, pero sí las ventanas. Acá les puse un cuadrito que está bueno porque es de la OMS. Lo que se recomienda son 160 litros por segundo, es una ventana abierta. Entonces, justificar, decir yo no hago NI porque no hago soporte no invasivo, porque no tengo presión negativa,
como que no tiene lógica. La presión negativa no va a aspirar la gota, ni la gota de la máscara, ni la gota de la tos del paciente, no la va a aspirar. Y eso no justifica el uso de un soporte o de otro. La presión negativa no va a justificar eso. Porque si fuera por eso, cualquier paciente COVID respirando en una sala tiene que tener presión negativa, por más que no tenga gota y que yo no haga ningún tipo de soporte. Un paciente ventilado, intubado, también tendría que tener presión negativa, si es por eso. Obviamente, quizá para algunos reduce la gota, pero la transmisión inhalatoria es de la partícula chica, entonces que haya presión negativa con respecto al tipo de soporte no tiene mucha lógica. Ya todos saben cómo es el EPP. Entonces existe riesgo de dispersión de gotas en todas las modalidades, tanto invasiva como no invasiva, ¿sí? Y el riesgo de la gota va a disminuir también con la distancia del operador a la interfaz, con la interfaz del paciente o el dispositivo. Y el EPP, ¿no es cierto? El EPP nivel 3. Acá están las distancias de dispersión, yo no tengo muchas más ganas de hablar, está el webinar colgado en Vimeo, que salió creo que ya en marzo, lo hicimos, sí, el 13 de marzo, este es el italiano, pero yo lo hice en castellano. Esto es para que vean más o menos la dispersión, pero no se olviden que también la intubación traqueal también tiene, y la aspiración, la succión de secreciones, también tiene riesgo de gota, ¿sí? De hecho, Ambrosino, yo no sé si lo diría así, pero me causó como que es una paradoja cuando encontré este artículo. Nicola Ambrosino dice que indirectamente la terapia respiratoria no invasiva podría ser de particular beneficio en reducir el riesgo a los trabajadores de salud por obviar la necesidad de intubar a un paciente. Nada más. Bueno, el EPP nivel 3. Nosotros, a mí mis amigos me mandaban estas fotos en Italia y yo decía, mi primer paciente tipo sospecha, me vestía así, a nada, le mandé una fotito medio en chiste y me dijo de una, cubrite el cuello. Claro, después dije, esto están todos con la cara cubierta. Entonces, esto me lo dijo el domingo 19 de abril, y el 27 de abril salió este estudio experimental que sí, comprobaba que muchas de las partículas son en el cuello y en las orejas de los trabajadores, y estoy encima de que no suceda eso. Además, hicimos un fantasmita, digamos, un EPP modificado, al EPP nivel 3 de la OMS, lo que hicimos es diseñarle una capucha hidrorrepelente que es descartable, y no usamos ni cofia ni barbijo quirúrgico, porque usamos el N95 abajo para la transmisión inhalatoria, aún teniendo presión negativa, se usa, y arriba le ponemos la capuchita, entonces uno cuando saca todo, ya la barrera mecánica de la gota, ya la saqué cuando tiré la cofia, el fantasmita. Después el EPP es todo igual. Bueno, y acá estamos, ¿sí? Esto me gustó mucho esta frase de la jefa de infectología del Hospital Fernández, cuando yo le explicaba lo que teníamos que hacer, porque ellos nos proponían un protocolo obvio, básico, y que estaba bien, pero yo le explicaba la práctica nuestra. Y claro, me dice, obviamente me dice, tenemos que ser muy plásticos con los protocolos, pero porque va a depender de lo que hagan. Y yo le tengo que contar al infectólogo a qué hago. Y así fue como me gustó mucho que hay que ser plásticos. Bueno, por suerte esta unidad tiene una relación 1-7 de médicos, 2-7 de kinesiólogos. Es una unidad que se enriquece muchísimo por el trabajo del kinesiólogo, tanto en la atención de los pacientes como en el compartir experiencia y conocimiento del kinesiólogo con los compañeros de trabajo, tanto con los médicos como con enfermería. Sinceramente, el kinesiólogo es uno más en el mismo estrato de quizá una dirección médica o de los médicos. Nosotros vamos a evaluar pacientes a clínica y decimos, che, me parece que está para pasar, y no hace falta que vaya un médico. Creo que esa potestad está buena tenerla cuando tenés los conocimientos, sobre todo que es respiratorio. Yo estoy muy orgullosa de que sea de esta manera. Estamos divididos en guardias de 12 horas de día, de 12 horas durante la noche, evitamos que sean guardias de 24 horas, y enfermería tenemos una relación de 2-7, ¿sí?
en turnos de 7-7 y 10 de corridas durante la noche. Nico, bueno, lo más esperado. Bueno, buenas tardes. Por ahí, cerrando un poquito lo que dijo Lala, estamos muy contentos en poder aplicar los soportes respiratorios no invasivos, que es patrimonio kinésico. Y bueno, vamos a los resultados, que es quizás lo que tanto esperamos todos y lo que teníamos quizás tantas dudas y ganas de ver cómo nos iba. Bueno, arrancando un poquito con el tema epidemiológico, la unidad comenzó a funcionar el día 16 de junio, ¿sí? Hoy jueves 6 del 8, registramos un total de 38 pacientes, ¿sí? Actualmente, donde la mayor cantidad de ingresos son del sexo masculino, un 82%, y un 18% femenino. El promedio de edad que tenemos es de 53 años. Lo que estamos encontrando que la edad máxima registrada fue de 83 años y la edad mínima de 26, ¿sí? Pacientes moderadamente jóvenes. Las comorbilidades registradas en nuestra unidad encontramos pacientes con obesidad del 32%, con diabetes el 18%, hipertensión 16%, tabaquismo el 11%, asma 5% y 2% con insuficiencia renal. A todos los pacientes cuando ingresan le medimos el índice de masa corporal, donde tenemos un promedio de 28, donde el paciente que tuvo el máximo índice de masa corporal fue de 43,98 y el mínimo de 20,75. Ahí va. Pues pasa. Ahí está, tranqui. Decía dónde está. ¿Acá? No. Bueno, la procedencia de los ingresos generalmente son el 61% de clínica médica, el 26% de emergentología y el 13% son pacientes que vienen de la guardia. Todos los pacientes al ingreso, ¿sí? Le tomamos los scores de severidad, tanto el MUSE, que se está usando muchísimo ahora, el promedio fue de 11, el SOFA fue de 2 y el Apache 2 fue de 8. Lo que empezamos a meter en nuestro protocolo es hacer ecografía pulmonar a todos los pacientes al ingreso, ¿sí? Tienen tomo y tienen ecografía pulmonar. Lo que nosotros vimos, que el LUS es un score que usan para medir la aireación pulmonar en 6 cuadrantes, tanto derecho e izquierdo, ¿sí? Donde el global de severidad, el total, digamos, es 29, y un 23 tiene correlación con neumonía grave, ¿sí? Entonces el promedio a nosotros nos dio 23. La mayoría de los pacientes ingresan con una neumonía grave a la unidad. Acá hay algo interesante, que es un artículo muy interesante que salió en febrero, cuando en Europa estaban iniciando todo este baile con respecto al COVID, donde tenían totalmente colapsadas las terapias intensivas. Los pacientes ingresaban a las guardias con día 4 de inicio de síntomas, pasaban los días, el paciente en el día 8 empeoraba, requería asistencia ventilatoria mecánica, empeoraba, y en el día 11 era donde generalmente se ponía mucho más hipoxémico y requería mayor asistencia de soporte inotrópicos. Bueno, nosotros, al contrario, en nuestra unidad tuvimos que también los pacientes ingresaban al 8º día de la enfermedad, pero ya con toda la falla respiratoria, con todos los síntomas y la falla respiratoria instaurada, ¿sí? Entonces, muchos pacientes venían de clínica médica, de hoteles, de la guardia, de emergencia, y no era lo mismo la evaluación cuando los veíamos. Algunos venían ya más, digamos, estables, otros un poco más con mayor requerimiento de oxígeno, y fueron quizás los que más tiempo nos llevó escalarlos con el tratamiento y poder después destetarlos. Nosotros tenemos que al día 8-5 el paciente egresa de la unidad y en el día 12-14 se va a su casa. Bueno, los datos clínicos promedios al ingreso tenemos que los pacientes, bueno, una frecuencia cardíaca promedio de 95, una frecuencia respiratoria de 31, saturación de 93, PAFI de 152 y SAFI de 143. Estos son los datos clínicos al ingreso promedio que manejan todos los pacientes. Sí, 38. Bueno, ¿qué soporte invasivo utilizamos en nuestra unidad?
Nosotros calculamos de estos 33 pacientes, que fueron los que ya fueron egresados, digamos, terminaron su tratamiento, y pudimos encontrar que 23 pacientes usaron cánula de alto flujo, 10 pacientes utilizaron la terapia combinada. Este porcentaje, como aclaré recién, se hizo con 33 pacientes que pudieron egresar de la terapia. Actualmente tenemos 38 en total, como aclaré en la primera diapositiva, que todavía están acá internados recuperándose de manera favorable. Entonces, un 70% para la cánula de alto flujo y el Pronovigil, y un 30% para la cánula de alto flujo y el CPAP. ¿Cómo les fue a nuestros pacientes con la cánula de alto flujo? El 70% de nuestros pacientes que utilizaron cánula de alto flujo respondieron de manera óptima al tratamiento, con un promedio de uso de 5 días, ¿sí? Como contó Laura, arrancamos con un flujo de 60, lo vamos monitoreando con el ROX Index a las 2, a las 6 y a las 12, como postula Oriol Roca, siempre monitoreando que el ROX Index sea mayor a 4,88. En estos pacientes buscamos entre 5 y 6 como para estar tranquilos de que la frecuencia respiratoria baja. La frecuencia respiratoria sigue siendo la gobernante como patrón clínico para ver el mejoramiento del tratamiento y la respuesta, ¿sí? Los pacientes que por ahí nos quedan dudas, cómo viene mejorando el ROX, lo vamos midiendo cada media hora y viendo que haya un delta de diferencia de 0,5. Estamos muy encima del paciente, ningún paciente se queda con 6 horas sin monitoreo, es exhaustivo y estamos presentes. Bueno, 3 pacientes fueron trasladados a UTI por mala respuesta, ningún tratamiento se escaló más de 12 horas, siempre se definió el paciente dentro de las 6, las 8, y cuando no responde, iniciamos la alerta ventilatoria y lo presentamos a terapia intensiva. Bueno, con respecto a los datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes que tuvieron éxito y fallo, lo que, bueno, claramente se ve que los pacientes más jóvenes se beneficiaron, con un promedio de edad de 49, los que fallaron tenían un promedio de edad de 66 aproximadamente, y el News Score más alto, el SOFA igual, y el Apache era también más alto. Lo que nos llama mucho la atención, que pudimos tener correlación con respecto a las imágenes que mostraba Laura, dijimos que un luz arriba de 23 tiene correlación con una neumonía grave con respecto a las tomografías, ¿sí? Entonces, el luz es la ecografía pulmonar de los 6 campos, de las 6 áreas pulmonares, tanto izquierda como derecha, y pudimos ver que los pacientes que tuvieron éxito tuvieron menor promedio de luz, es decir, 19 versus 26, que eran los pacientes que estaban quizás más comprometidos de la parte pulmonar. PAFIS obviamente más altas los pacientes con éxito, SAFIS también alta, y lo que hicimos es un promedio del primer ROX Index al inicio, los pacientes con un promedio de ROX Index de 6,45, con un aumento a las 2 horas de casi 1,5 puntos, y a las 6 horas aumentaba muchísimo más, y el éxito a las 12 horas de tratamiento con un ROX de 11,18, la verdad que nos ponía contentos porque los pacientes respondían al prono y a la cánula nasal de alto flujo. Ningún paciente, como dijimos, se extendió más de 12 horas el uso de la cánula de alto flujo. Quiero agregar algo a lo de Nico, que eso es lo que nos llamó la atención con respecto al luz. Salió hace poco un artículo que lo compartimos, que así como define la tomografía con la correlación bastante precisa con la ecografía, la tomo con la eco, y ahí es donde el score de luz pone el punto de corte que tiene valores de neumonía grave. Quiero aclarar que los pacientes que estaban en ventilación mecánica invasiva, en ese estudio, tenían un score de luz de 17. Estos pacientes que fueron exitosos tienen un score de luz de 19. Bueno. El tratamiento combinado, dijimos que 10 pacientes recibieron cánula de alto flujo más CPAP y siempre el prono, obviamente, donde 6 respondieron a este tratamiento combinado con un promedio de utilización de cánula de alto flujo de 7 días y un CPAP de 4 días. Es decir, los pacientes hacían periodos de 6, 7, 8 horas de CPAP, tanto con Helmet como una máscara oronasal. Nosotros pusimos 4 Helmet y 2 oronasales que tuvieron éxito, y 4 pacientes lamentablemente no respondieron al tratamiento y se instaló la alerta ventilatoria y se trasladaron a la unidad de terapia intensiva. En este caso la población fueron 2 y 2. Lo que vamos a comparar acá también lo mismo que hicimos con los pacientes de alto flujo, la edad
Fíjense que se mantienen 50, 56 años los éxitos. Lo que nos llamó también la atención, los días de síntomas al ingreso, los que tuvieron éxito los pudimos agarrar tempranamente, con un promedio de 7 días, y quizás los que estaban en falla ya respiratoria tenían más días de enfermedad. El índice de masa corporal no tuvo tanta relevancia, sí las PAFIs, obviamente PAFI bajas, el New Score se mantuvo severo, sí, en ambos. Recordemos que los pacientes que escalamos el tratamiento son pacientes que requieren un poco más de asistencia. El SOFA, el Apache, no hubo diferencias, sí, con la frecuencia respiratoria inicial, y el luz pulmonar otra vez marcando, no tan significativo, pero sí pacientes que tenían neumonía grave, ¿sí? El ROX Index, como fue respondiendo al inicio de la cánula de alto flujo, a las 2 horas, con estos parámetros, nosotros monitoreando la frecuencia respiratoria y viendo el ROX Index, decidimos switchar al tratamiento CPAP combinado y así bajar el trabajo respiratorio y después en los descansos seguir oxigenando al paciente con el alto flujo. Una aclaración más importante que dijiste recién. El New Score es de 13, sí. No importa, algo que me olvidé de comentar. En este hospital, en el Fernández, antes de la creación de la unidad, todos los pacientes que estaban en el hospital con un score de News de 7 o más, tenían que pasar directamente a terapia intensiva. Así se manejaba el protocolo de derivaciones y de movidas del hospital. Entonces, en cualquier parte del hospital donde haya un paciente con un score de News de 7, pasaba a terapia intensiva. Exactamente. Y eso ahora contamos que sirvió mucho la apertura de la unidad porque se descongestionó casi un ala de terapia intensiva. Ahora vamos a dar bien los resultados. Lo que comparamos a las 24 horas de utilizar reclutamiento con CPAP es un aumento marcado del ROX Index a las 24 y un aumento marcado a las 48 que tenía mucha correlación con los pacientes que a las 12 horas tenían un ROX Index de 11,10 aproximadamente. Entonces, los pacientes los monitoreábamos tanto de la respuesta fisiológica y clínica y también con el índice de ROX, que es una herramienta que utilizamos muchísimo. Bueno, la internación promedio de los pacientes, como dijimos, son de 6 días acá en la unidad y con un promedio hospitalario de 12 días en total. Tuvimos 24 pacientes egresados de la unidad con seguimiento del servicio de neumonología, ¿sí? Donde los pacientes luego se van a someter a pruebas y a estudios para ver cómo está su función pulmonar, porque sabemos que esta patología deja muchas secuelas a nivel vascular y a nivel ventilatorio. 7 pacientes requirieron pase a unidad de terapia intensiva, 2 lamentablemente fallecieron, y 2 aguardan el alta en clínica médica ya para regresar a su hogar con su familia, y actualmente los 5 que nombramos... Ahora hay 6. ¿Hay 6? Bueno, que están esperando, digamos, recuperarse para poder pasar a clínica médica. Bueno, ahora vamos a darle participación a Mauro Castro, también un kinesiólogo que trabaja en la unidad, que quiere hacer un poquito que me pareció muy bueno. Si bien no están los datos todavía de análisis en numéricos de costos, Mauro está en eso y está empezando a investigar sobre eso y quiere como dejar unas reflexiones acerca de la situación sanitaria y de los costos. Me parece muy bueno. Gracias, Maurín. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Mauro. ¿Se escucha bien, no es cierto? Bueno, les voy a hablar un poquito, como dijo Lala, una pequeña reflexión sobre la situación actual que estamos viviendo. La pandemia por la enfermedad de COVID-19 ha llevado al mundo a una crisis social, económica, sanitaria, que para el caso particular de nuestro país, de la República Argentina y de muchos otros de la región, no ha hecho más que profundizar problemáticas estructurales. Los estados han hecho esfuerzos enormes por poder ampliar la capacidad instalada a fin de poder brindar una asistencia a toda la población, esto es, incorporando salas de terapia intensiva, formando profesionales y haciendo compras de insumos para poder atender a los pacientes. En este contexto de incertidumbre,
y desde el comienzo comprendimos y confiamos en que podíamos dar una respuesta oportuna y generar un alivio con el uso de terapias no invasivas al sistema sanitario. Estas terapias tienen evidencia que es cada vez más creciente. En un principio esperamos que esta terapia permitiera no solo ganar tiempo, sino también permitir una asignación lo más óptima posible de los recursos sanitarios, los cuales siempre resultan escasos y más aún en estos tiempos de alta contingencia. Comprendiendo que el costo de la oportunidad en la utilización de los recursos en este momento es altísima, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, utilizar una cama crítica con un paciente tiene un costo de oportunidad altísimo, porque esa cama ya no puede ser usada con ningún otro paciente. Entendimos que los resultados, viendo experiencias de otros países, han sido peores cuando se perdió la capacidad de respuesta, y esto incluye a los pacientes de COVID-19 como a los no COVID. Y en este sentido, un análisis realizado por el doctor Esteban Lichit, médico sanitarista argentino, que estimó y analizó la situación de España cuando llegaron al colapso del sistema sanitario, esto es en el 14 de marzo, el número de muertes por encima de las esperadas creció de forma exponencial, llegando al 26 de marzo que 3 de cada 4 personas fallecidas no debió haber muerto. Y se estimó en base a la evolución de la mortalidad que por cada 3 camas críticas, camas de terapia intensiva faltantes, muere una persona más de la que hubiera fallecido por la propia letalidad del virus. Es así que comprendimos que en virtud de la incertidumbre de una pronta resolución de la problemática, quizás no alcanzaría o podría no alcanzar con solo ampliar las camas de terapia intensiva, formar profesionales, sino que también se podría optimizar la asignación de los recursos sanitarios, maximizando el uso de toda la capacidad instalada. Quizás se pudiera pensar en este punto que todavía no nos encontramos en una situación crítica de ocupación de camas como para plantearnos este tipo de respuesta. Pero surge el siguiente interrogante. ¿Hace falta llegar a un punto crítico para plantearse si es posible optimizar la asignación de camas críticas? Y de ser posible, ¿cómo hacerlo? Y cumpliéndose todo lo anterior, ¿habrá tiempo? A veces el perfeccionismo es enemigo de la agilidad y a veces bien puede ser ahora. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la gestión y a la luz de los resultados que presentaron los compañeros, los colegas anteriormente, esta unidad respiratoria permitió, entre otras cosas, realizar un triage respiratorio con el cual muchas personas evitaron ingresar a la terapia intensiva y que estos que fueron tratados en la unidad tuvieran relativamente pocos días de internación. Además, el uso de las tecnologías sanitarias como la ecografía pulmonar, en este caso, ha permitido que no sea necesario realizar ninguna RX de rutina y que las tomografías de tórax sean realizadas solo en ciertos pacientes y en ciertas circunstancias. Entonces estos resultados nos permiten pensar y creer que el uso de las terapias ventilatorias no invasivas en una unidad creada para tal fin, con todos los requerimientos, se puede realizar, en nuestra experiencia, de manera segura y con buenos resultados. Los resultados que obtuvimos con el soporte respiratorio no invasivo, que ya han sido comentados, nos han sorprendido, la verdad que gratamente. Y cuando los resultados son favorables, uno se pregunta si no sería adecuado también evaluar cuál es el impacto de estos resultados en los costos y en el presupuesto hospitalario. Es así que hemos decidido transitar este camino con la ayuda y el apoyo de la economista Marina Tavares, del doctor Mauro Brangol y del doctor Ignacio Previgliano, y de todo el equipo directivo que nos apoya. Para finalizar, quiero aclarar que las dudas y la incertidumbre existen, son reales, las hemos tenido, seguramente las tenemos todavía y las seguiremos teniendo. Pero también tenemos certezas y un racional que nos permite transitar este camino, entendiendo que lo más preciado que tenemos y el eslabón más importante son el recurso humano y tecnológico crítico. Y para terminar, y parafraseando a Martin Luther King, una frase que me gusta mucho, dice: a veces no hace falta ver toda la escalera, basta con solo dar el primer paso. Muchas gracias. Gracias, Maurito. Ya para resumir, ya estamos terminando con las recomendaciones. La elección del tipo de soporte ventilatorio, tanto invasivo o no invasivo, se tiene que centrar en la fisiopatología del COVID, el curso evolutivo. Para eso tenemos que considerar siempre que, por favor, hay que disminuir el riesgo de dispersión de las partículas a través del uso correcto del EPP.
tenemos que evaluar también el tipo de soporte que realmente necesita ese paciente en términos de trabajo respiratorio, en términos de su hipoxemia, en términos de la tolerancia al tratamiento, ¿sí? Los predictores de falla, el monitoreo es una de las cosas más importantes para hacer, y como dijo Nico, estamos entrando todo el tiempo, pero también cuando no estamos entrando, estamos monitoreando en la computadora los parámetros previos, les juro que es así. También tenemos... Ay, ya, siempre se está. Ada, necesito que dejes de compartir la pantalla, por favor. Ya te la saco. 2 minutos. Gracias. Ya, listo. Vamos, ya terminamos, ¿eh? Lo último... Ya estamos, ¿eh? Perdonen, chicos. Bueno, ahí estamos, de nuevo. Tenemos que considerar que esta es una enfermedad larga y se desenvuelve crítica al día 10, más o menos, 8, 10, entonces tenemos que considerar eso, ¿sí? Y también, obviamente, los recursos que tengamos en nuestro hospital, ¿sí? Pero que sí el monitoreo y el cuidado del personal es lo importante. Y el conocimiento de la patología también. Nada, este es el último artículo que sacó NAA, que comprueba, y esto es en parte ni se los pienso explicar ni nada, porque lo pueden leer, pero esto muestra que es factible una unidad como la que estamos implementando acá. Son como 700 pacientes y son guardias respiratorias de monitoreo y después terapias intensivas o intermedias de monitoreo respiratorio y de tratamiento respiratorio. Tienen buenos resultados, los aliento a leerlos si les gusta. Voy a terminar con esto. Hola, mi nombre es Henry Mamani, soy médico de terapia intensiva, trabajo en el Hospital Durán, en el IMAC, también en el Hospital Churruca. Al estar expuesto con gente infectada en estado grave, contraje el virus. Hace 2 semanas aproximadamente me hice una PCR que me dio positivo. A consecuencia de todo eso empecé con síntomas, mucha fiebre, malestar. Fui atendido primero en el Hospital Durán, donde me pasaron plasma en 2 oportunidades. La evolución no fue buena, motivo por el cual, con una dificultad respiratoria importante, hipoxemia, y derivada acá al Hospital Fernández, llegando en primera instancia al showroom, donde estuve 12 horas, donde me pusieron cánula de alto flujo, evitando así la intubación orotraqueal. Posteriormente pasé a la sala de cánula de alto flujo, donde continué un par de días, además de realizar el cronovigil de manera casi permanente. La verdad que son maniobras que me ayudó un montón, evolucioné bastante bien, tomó su tiempo, pero con los días fue mejorando día a día el tema de la mecánica ventilatoria, la hipoxemia, así es que quedo muy agradecido realmente a todo el Hospital Fernández, sobre todo al servicio de CAP, que la verdad son gente excelente, y muy agradecido por todo el trabajo que hicieron. Hoy prácticamente casi estoy en condiciones de externarme a una sala general, cuestión simplemente de días, así es que quedo muy agradecido por todo el trabajo que realizaron. Gracias. Bueno, yo también les digo gracias por estar ahí, por escuchar, y acá les digo muchas gracias a todo el grupo de trabajo que forma parte de la USO BNI. Es un orgullo. Gracias Lala, gracias chicos, Nico, Mauro, realmente excelente. Ahora vamos a escuchar a Ada Toledo, que nos va a hablar un poquito de la parte humana y cómo manejamos también un poquito la presión en esta unidad. Adita.
Gracias, Guille. Bueno, una de las primeras cosas que nos planteamos de entrada, bueno, fue cómo definimos nuestra atención con los pacientes, o cómo definiría el grupo cuando empezamos a trabajar a nivel del mes de marzo, organizar esta unidad. Y una de las palabras que surgió fue la empatía. Cuando fuimos a buscar en el diccionario, bueno, obviamente es la capacidad, como ustedes saben, que tenemos de ponernos en el lugar de alguien y comprender lo que siente o lo que piensa. Pero también, bueno, hay muchas definiciones más, ponernos en la piel de los demás, comprender su realidad. Y esto nos pasó, ¿por qué? Porque lo que decíamos era, esta es una enfermedad desconocida, nueva, en la cual tantos médicos como los seres humanos se están enfrentando. De aparición brusca, la mayoría de los pacientes estaban con una vida totalmente normal y del día para el otro empezaron con síntomas y son separados de su entorno. Son aislados y obviamente el grupo que evoluciona peor, que el grupo con insuficiencia respiratoria, se enfrenta a una gran disyuntiva que nos pasaría a cualquiera de nosotros si estamos en esa situación, es el miedo a lo que va a suceder. Aparte nos poníamos en el lugar de esas personas, de esos pacientes, cómo ingresa el personal, aparte de que están aislados, cómo ingresa el personal para revisarlos, para protegerse con equipos de protección personal, sin poderles ver la cara, sin poder saber si era un hombre o una mujer el que lo iba a atender. Como decía Sari, Sagrario Mayoral Alice, es una gran amiga española que nos debe estar mirando junto con Salvador. Sari decía lo importante que era quizás en el delantalín poner el nombre para saber quién me está atendiendo, y son cosas que parecían tontas en ese momento con toda la pandemia, pero cuando llega el momento de evaluar la parte humana que tiene la medicina y la parte humana que debemos brindar con la medicina, era importante y empezamos a tomar esos detalles. Entonces fue que empezamos a pensar que la empatía era muy importante para tratar. Y una de las primeras cosas que obviamente todavía nosotros la pandemia no había llegado, era preguntarles a nuestros amigos españoles, tanto a Salvador Díaz Lobato, a José Íñigo, a Carlos Egea y a los chicos que están en París, a Claudio, era qué iban a hacer o qué eran los temas de difusión, cómo era la comunicación con esos pacientes, cómo era la comunicación con la familia, porque angustiaba mucho saber que esas personas iban a quedar totalmente separadas, que no había comunicación, que quizás esas personas era la última vez después de haber sido separados, que nunca más su familia los podía volver a ver. Entonces, cómo ayudarlos, cómo calmar los miedos, cómo acompañar no tan solo al paciente, sino a su familia, cómo calmar la angustia de esa familia que entregó su familiar en la guardia y nunca más lo volvió a ver, recibir una llamada que para nosotros parecía algo demasiado frío, poniéndonos en el lugar que alguna vez todos fuimos pacientes. Y saber que, bueno, como me contaba una paciente mía los otros días que interné en un sanatorio de acá, no por COVID, sino por otra cosa, y decía, estoy solita en la habitación y me llaman por teléfono para decirme cómo estar y a veces entra una sola vez. Entonces, ¿cómo se siente el familiar? ¿Cómo se siente la familia? ¿Y qué podíamos hacer para dar una buena medicina, ayudar con todo el equipo de salud, pero sobre todo ponerle la parte humanitaria, que es la más importante o es una parte importantísima de la medicina? Entonces, teniendo en cuenta algunas ocasiones, sobre todo en aquellos pacientes que lo que pensamos es, no sabemos quiénes son los pacientes que pueden evolucionar más y que quizás nunca van a tener la oportunidad de despedirse de su familia. Y entonces uno de los objetivos de la unidad también fue la comunicación con el paciente, escuchando y tratando de calmar sus angustias y sus miedos. Los chicos cuando trabajan en la unidad, generalmente el promedio, como escucharon, entran 6 a 7 veces durante el día para atender al paciente, los hablan también a través de las cámaras. Empezaron a poner música para que escucharan música. No tengo una de las fotos, pero hubo un video que se me escapó, que era las chicas cantando y entrando a las salas para cantarle a los pacientes alguna canción que ellos eligieran.
Entonces, tratando de calmar esa angustia y tratarlos de hacer pasar esa internación lo más amena posible dentro de todo. Y con la familia también, desde el momento de la internación, tratar de calmarlos para poder ver su familiar, para que no reciban solamente una llamada fría, sino también poder verlos, saber cómo están evolucionando y practicar una medicina más humanitaria. Esto es un video que les quiero mostrar, ¿sí? Cómo de pronto a un paciente para poder hablar con su familia. Ese paciente está con un casco. Entonces, con esto ven cómo no tan solo se le daba el informe, que se le daba también aparte, sino también el familiar podía ver cómo estaba su familiar, cómo estaba evolucionando, podía verlo, podía mandarle un mensaje, y eso tiene un valor gigantesco. Este otro paciente también Bueno, fíjense en un pequeño detalle que es que el paciente, si no se pudo comunicar, no se pueden comunicar con la familia, que pueda grabar un mensaje, que pueda enviarle a su familia y que su familiar pueda verlos y pueda ver cómo están y poder sentir esa desesperación, esa angustia, tratar de calmar esa sensación de impotencia de no verlos más. Y después, otro paciente más que se fue de alta de unidad. Perdón. Bueno, y el objetivo de esto es poder decirles que una de las cosas que tenemos que integrar en este grupo de pacientes es la humanidad, la empatía, y para aquellos que son cristianos y confían, también tratar a nuestros pacientes como si fueran nuestro prójimo, con muchísimo amor, porque en realidad la empatía para mí es un sinónimo de amor. Y ponernos en el lugar de esa persona que está sufriendo y que quizás muchos puedan ocupar ese lugar y calmar la angustia de la familia y del paciente. Ustedes ven ese artículo que salió los otros días en Infobae del Sanatorio Mater Dei como ejemplo, en los cuales se les permite despedir a sus familiares, y que cuando alguien muera no muera solo, sino pueda despedir a su familia. Quizás son cosas para plantear para más adelante, porque el COVID vino para quedarse con nosotros quizás durante un tiempo, pero no olvidarnos de esta parte tan importante que es la humanidad. Gracias, Adita. Bueno, muchas gracias. Estamos terminando. Antes de terminar, y yo voy a dar unas palabras finales, esas cosas que hacen, pero si no me equivoco lo tenemos en línea también a Alonso Íñigo, un amigo de Valencia. Alonso, ¿estás por ahí? Estoy. Ah. Estamos aquí. Es que bien. Estoy casi formal presentándote, ojo. Nada. Me gustaría, si vos nos podés decir algunas palabras. Vos fuiste uno de los que nos marcó el camino. Estás, en vez allá en Valencia, es un poquito tarde ya, así que te agradezco muchísimo, y no sé si quisieras decirnos algunas palabras, algunos consejos. Hola, bueno, sí, es tarde, son casi las 11:30 de la noche.
felicidades, realmente felicidades. Yo, bueno, por el contacto que tenemos continuado estos días, ya sabía de vuestro trabajo, es excepcional. Y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Porque esos protocolos que lanzamos precozmente sobre el uso de terapias no invasivas, a principios de marzo, mucho antes de que nadie pensara en el uso de la terapia no invasiva, nosotros ya lo pensamos, fuimos criticados, fuimos vilipendiados, seguimos siendo vilipendiados en las redes. Y ver cómo habéis hecho una implementación de un protocolo y un algoritmo que me puse yo una noche a pensar esto hay que hacerlo, que lo revisó Salvador y más gente y que publicamos, ¿no? Por unas redes que tenemos, ¿no? Y ver cómo lo habéis, me encanta, ¿no? Alerta ventilatoria, ese concepto claro que funciona. ¿Cómo lo habéis implementado? Yo diría que incluso lo habéis mejorado, ¿no? Y los resultados son espectaculares. Un 70% de éxito en los pacientes tratados con alto flujo. Cuando hay que escuchar lo que hay que escuchar sobre los detractores del alto flujo, la evidencia sobre que el Pronovigil es malísimo, que no vale para nada, y resulta que tenéis un 70% de éxito. Hombre, solo son 38 pacientes, pero ahora mismo estamos viendo publicaciones de cualquier cosa con casi menos pacientes. Parece ser que todo lo del COVID se publica, ¿no? Y realmente estáis haciendo un tratamiento muy interesante, ¿no? Estáis midiendo los scores, estáis midiendo el luz, qué interesante, ¿no? Ver cómo probablemente los que fallaron fueron porque llegasteis tarde, al 9º día, hay que ser más precoz, ¿no? Yo incluso los ingresaría con una PAFI menor de 300 o igual de 300. Si tuviera, seguramente con 7 camas hay que afinar, ¿no? Estáis afinando, pero si tuvieseis 20 camas, llenaríais las 20 camas y podéis ser muchísimo más precoces. Entonces, nada, desde España, pues a Lala, Ada, Guillermo, pues nada, yo aquí, mis hijos viendo una película de Netflix y yo aquí con todos vosotros, encantadísimo. 300 personas, esto es un éxito. Gente de Guatemala que he estado viendo. Yo creo que es el momento de que seáis un ejemplo y, bueno, sois la punta de lanza de Latinoamérica y veremos, ¿no? Cuando tengamos, me puedo incluir, ¿no? Cuando tengamos 100 pacientes, ya veremos esos resultados tan espectaculares. Realmente yo, según lo estaba contando Lala, cómo estáis trabajando, yo trabajo igual, exactamente igual. Y cómo trabaja Ada, ¿no? Esa empatía. Mis pacientes con no invasiva son mis pacientes. Sé su nombre, me conocen, me hacen caso, siempre se adhieren al prono. O sea, hacen lo que yo les diga porque consigues conectar. Y el paciente te ve en la unidad y te señala. Ese doctor es el que sabe que me trate porque te conoce tu nombre, tú sabes su nombre también, ¿no? Entonces, yo creo que habéis tratado todos los aspectos y nada, felicidades. Estoy deseando que yo estoy ahora de vacaciones y como sabéis un poquito retirado de la asistencia, estoy haciendo ahora más investigación por motivos, del entorno en el que en mi hospital se prohibió hacer soporte no invasivo, monté un comité, para que veáis, el hospital más grande de la Comunidad Valenciana, monté un comité de terapia no invasiva con un neumólogo, un intensivista y yo, y todavía estoy esperando a que la neumóloga me conteste, porque los neumólogos de mi hospital no hacen no invasiva en el COVID por si se contagian. Curioso. Bueno, ahora estamos trabajando con internistas, pero realmente, bueno, ese es un mes. El resultado es espectacular. Y nada, lo que necesitéis, ya sabéis que aquí estoy para vosotros. Un abrazo muy fuerte desde España. Bueno, muchas gracias y realmente agradecidísimo, porque realmente tanto el soporte que tuvimos desde Valencia, Madrid, Barcelona, de Italia, sobre todo también con el profesor Stefano Nava, realmente fue los que nos, en realidad podemos decir, los que nos fueron allanando el camino para poder lograr hoy presentar esto al resto de la comunidad. Ya al día de hoy hay muchos hospitales de Capital y de Gran Buenos Aires que están pidiendo ver la posibilidad de replicar esta forma de tratamiento. Lo mismo que hospitales ya de Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Chubut, San Juan, Jujuy. Así que la idea es, como alguien decía por ahí, evangelizar o salir a contar, como decía Roncoroni, contar las buenas nuevas, compartir la información y compartirla
como hablaba con Ignacio Perviliano, el director que creyó mucho en nosotros, lo mismo que los directivos de salud de la municipalidad, no es momento para egos. Los egos los dejamos para adelante, para más adelante, para lo que sea. Este es un momento de ponerse el overol, salir, trabajar con la pala y trabajar. Nuestro objetivo es y debe ser así el paciente. Utilizando una frase que también escuché ahí a un amigo, que es: el café no es para todos, no hay café para todos. Ahí sí. Y que estamos utilizando dos herramientas. Primero, una es la fisiología, la fisiopatología, y el otro el sentido común. No hay que olvidarnos de todo lo que estuvimos aprendiendo durante estos últimos años en cuanto al tratamiento de lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. Gracias otra vez. Y no sé, estuve respondiendo todas las preguntas que fueron apareciendo. No sé si queda alguna pregunta en especial. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde España. Vale, muchas gracias. Las preguntas que fueron apareciendo fueron contestadas. Si quedó alguna, tienen los mails nuestros como para mandarlas, las podemos ir respondiendo por privado. No sé si alguno del equipo quiere dar algún cierre. Ada, Lala. Yo me había enganchado con una pregunta. Esta es la una que estaba por contestar ahora. No es una nueva recomendación la de los cuellos, es una adaptación, no es una nueva recomendación de la OMS, no. Es una adaptación, visto y considerando que los protocolos de la OMS no nos llegan los mamelucos, y los mamelucos esos son descartables, o podría ser un mameluco usado de una vez en un quirófano y tirarlo, o limpiarlo, pero cuando estás entrando 7 veces a la habitación no puedes usar un mameluco para limpiarlo. Si lo uso, me lo saco y lo tiro, nada más. Esa era justo que me agarraste contestando. Ok. Acá hay otra pregunta que no le habíamos contestado, la estoy viendo ahora. El tema del daño autoinducido es un tema muy apasionante, es muy lindo. Es una linda teoría, una linda cuestión para discutir en fisiopatología, pero hablar del daño autoinducido y no medir nada es como medio complejo. No hay retraso en la indicación de CPAP, sobre todo cuando logramos tener una frecuencia respiratoria menor de 30, menor de 25. Es raro que alguien en el país mida el volumen corriente antes de intubar un paciente, es raro que alguien mida un balón esofágico, y es mucho más raro aún que alguien mida si hay un péndulo en regiones basales. Entonces, todo el temita del daño pulmonar autoinducido es algo para seguir charlando después. José. Sí. ¿Puedo decir una cosa? Porque, claro, ya me habéis liado aquí con el daño pulmonar autoinducido. Claro que podemos medir el volumen corriente. Nosotros estamos hablando ya de CPAP Plus, de CPAP monitorizada, con un simple neumotacógrafo. ¿Pongo presión? No, mido volumen. La sobredistensión produce daño autoinducido. Mucha CPAP con sobredistensión y con una frecuencia respiratoria elevada es daño pulmonar. La mejor manera es lo que ha dicho Guillermo. Vamos a medir. ¿Con qué? Con un neumotacógrafo en boca o con un balón esofágico de estos buenos que tenéis en Argentina. Ya no interrumpo más. No. Sigue abordando demás. Por eso, el comentario para hablar de daño pulmonar autoinducido, lo que dice acá José Miguel, es: hay que atreverse, hay que salir de decir títulos, hay que atreverse a medir, hay que atreverse a poder hacerlo. Tenemos los FluxMed, tenemos Tibes, tenemos un montón de cosas que nos pueden ayudar a crecer todos en conjunto, porque si no hay gente que da charlas de daño pulmonar autoinducido y no sabe cómo colocar un balón esofágico o cómo medir un BT. Entonces, cuando me hablan cada vez de daño pulmonar autoinducido, que es un tema que me encanta, es atrevámonos a medir estas cuestiones. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Bueno. Chao, Guille, chao, Adita, chao, José, chao a todos. Gracias. Saludos. Chao. Chao. Gracias.
Nuevamente es un placer haber presentado Propato como empresa, este nuevo webinar con gente que está llevando nuevas tendencias y nuevas tecnologías de manera muy importante en nuestro país, principalmente en un hospital tan importante como el Hospital Fernández, y trabajando para llevar adelante esta pandemia y sacar a los pacientes de una situación crítica. Siempre hay que mostrar todas las alternativas que los profesionales tienen, y en parte es la filosofía que nosotros queremos o que estamos llevando adelante, el tratar de comunicarlas y el tratar de que todos se puedan ver beneficiados de lo nuevo que va ocurriendo y sucediendo en materia de salud.